Hoy tendremos nuestro mensaje especial de Navidad número 4 y estamos muy agradecidas con Dios porque nuestro Salvador nació. Les invito para que oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy estamos celebrando que tú has nacido, Señor. Has nacido en el corazón de cada creyente, Padre. Y hoy te pedimos que así como has nacido en nuestro corazón, puedas nacer en el corazón de muchas más personas, Señor. Nosotros sabemos que tú no estás retardando tu venida, Señor. Lo que estás haciendo es esperando que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la puerta está abierta todavía, Señor, para todo aquel que se quiera acercar a ti. Unge mis labios, Padre, y que seas tú quien hable y no yo. Y que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, sea para la sana edificación de todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé ustedes, pero a medida que el año transcurre y apenas llega el mes de noviembre, empezamos a hacer planes para celebrar Navidad, máxime quienes tenemos a nuestros hijos fuera, porque deseamos tenerlos con nosotros. Y pensamos que en Navidad pueden estar con nosotros. Y empezamos a hacer preparativos y qué vamos a hacer y de qué vamos a platicar y cómo vamos los cristianos. Es obvio que estamos pensando en cómo va a ser nuestro devocional y todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿realmente nos hemos puesto a pensar el profundo significado que tiene como para que la celebremos? Porque miren, hasta los incrédulos, todas aquellas personas, todas las personas han escuchado la historia del nacimiento de Jesús. Pero muchas veces se ignora lo que verdaderamente representa. ¿Y por qué se ignora? Porque solamente se conoce como una historia, se sabe como un cuento, como una leyenda quizá. Pero no hemos profundizado o no se ha profundizado en lo que realmente representa la Navidad. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo, o sea, Dios mismo va a dar la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió y con esa profecía cumplida se dio paso a la natividad, que significa nacimiento. Bueno, Jesús fue un hijo concebido por el Espíritu Santo. Él nació de una virgen y no tuvo un padre humano. Ahí, aunque tenía un padre terrenal, José, ¿verdad? Pero la simiente de José no tuvo nada absolutamente que ver para que él fuera engendrado. El hombre fue hecho a un lado mientras mostraba a Dios su gloria y su poder. Dice que José conoció a su mujer hasta después que Jesús nació. Y el vocablo conoció en la Biblia significa tener relaciones sexuales. ¿Sí? O sea, hasta que ella tuvo a su hijo, fue que después ellos tuvieron relaciones sexuales. Bueno, de hecho, para que el Hijo de Dios, o sea, el Emmanuel, el Dios con nosotros, asumiese la naturaleza humana, María permaneció quietecita, ya no hizo nada. Solo obedeció lo que el ángel le dijo. Y lo creyó, ¿verdad? Y esa pasividad de ella nos enseña que Dios se revela mientras el hombre permanece quieto. El hombre no hace nada. Cuando Dios se revela, el hombre no hace nada. Por eso de que salen de repente con que Dios me dijo y yo le dije y que sí, que no, y que para él. Eso no es cierto, como hablar como cualquier cuate, como cualquier amigo o amiga. Eso no es cierto. Cuando nosotros queremos que Dios nos hable, abrimos la Biblia. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pues leemos la Biblia en voz alta. Todo lo demás son puras mentiras. El nacimiento de Cristo no fue como el de un ser humano cualquiera. Se trata de la obra de Dios.
Se trata que Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre, y la manera en que fue concebido es la mezcla de Dios con la humanidad. Pero quiero enseñarles algo. María no duró virgen toda su vida. Después de que nació el Señor Jesús, ella tuvo hijos con su esposo José. ¿No me creen? Ella formó una familia. Vamos a mostrarlo con la Biblia. Porque como les he dicho, yo todo lo que enseño aquí es Biblia. Y si alguien me quiere refutar algo, pues que sea con la Biblia, porque yo no enseño cosas de mí. Yo enseño lo que dice la Biblia. Mateo 13, los versículos 55 y 56. Nada más les voy a mostrar 3 pasajes de otros que hay, ¿no? Mateo 13, 55 y 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Se preguntaban ahí la multitud. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de la iglesia primitiva. Y luego viene Gálatas 1:18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, dice Pablo, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchas personas siguen pensando, creyendo y llamando Virgen a María, que obviamente lo fue, porque Dios necesitaba una mujer pura, una mujer santa, para que naciera su hijo, ¿ves? Bueno, pero antes de que Cristo fuera concebido. Eso no quiere decir que permaneció virgen a perpetuidad. No, ya leímos lo que dice la Biblia. Ella tuvo hijos y formó una familia. Ok. Aclarado el punto, nos dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que el verbo, es decir, la palabra, salió de la boca de Dios. Dios exhaló la palabra. Por lo tanto, el Dios eterno se hizo carne. Jesús se hizo hombre. Por eso él fue completamente Dios, pero también fue completamente hombre. Y para los creyentes, su nacimiento es la esperanza de tener vida eterna. Con ese hecho, nace el perdón de pecados para todo aquel que en él cree. Y se abre así que la dispensación de la gracia. Eso es en la que estamos viviendo nosotros ahorita. La puerta sigue abierta. Miren, para ir al cielo no hay otra escalera más que Jesucristo. Si no usamos esa escalera para llegar al cielo, no vamos a poder llegar. Así hagamos muy buenas obras, nos portemos muy bien, seamos muy buenos. No vamos a llegar al cielo así por eso. Vamos a llegar por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nosotros en la cruz. Pero eso se va a terminar. Y déjenme decirles, yo no les voy a decir a ustedes que esto, no hombre, que tengamos esperanza en el futuro, porque no hay esperanza sin Dios, no hay esperanza. Y con Dios podemos tener esperanza solamente por Cristo. Si no, olvídense de eso. Primera los Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no se deja llevar por la emoción. Tampoco escoge lo asombroso para revelarse. Él es diferente a nosotros. Por eso escogió a una mujer humilde de espíritu. Aparte de que materialmente también lo era, pero le escogió humilde de espíritu. Dice el texto que escogió lo más débil, terrenalmente hablando, para avergonzar a los sabios. Y dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Su palabra, que es eterna, se envió para cumplir un propósito divino. ¿Y quién lo tiene que cumplir? Jesús. Pero la pregunta es, si el propósito de que Jesús naciera para la salvación del hombre,
obviamente por medio de la gracia, porque hay mucha gente que aún no le reconoce como su Salvador. Bueno, según a los Corintios 4:4 nos da la respuesta. Y dice así, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, o sea, el diablo, porque así se le conoce, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Que el enemigo de nuestras almas les ha cegado el entendimiento y por eso no creen en la verdad. Pero aquí es donde entra en acción el creyente como comprometido delante de Dios. Fíjense, nos dice Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que nos está diciendo es que nosotros somos la luz del mundo. No nos dice que debemos ser la luz o que debemos brillar más que los demás. Eso no nos dice. Nos está diciendo que somos la luz. O sea, lo que nos está diciendo es que al momento en que creímos en Jesús, nos convertimos en luz. Obviamente, nosotros como creyentes no somos ninguna fuente de luz en nosotros mismos. Por sí mismos no somos ninguna fuente de luz. Digamos que nosotros somos como los satélites. Y así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Jesús al mundo perdido. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues con nuestro testimonio, hablando la palabra, pero no solamente hablándola, practicándola, manteniéndonos firmes en nuestra fe, hablando las cosas como son, se enoje quien se enoje, porque la palabra es verdad. Y si la palabra que nos comparten no nos duele, no nos ofende, no nos lastima, no nos hace sentir mal, pues entonces de nada sirve que nos estén predicando, porque nada más nos están endulzando el oído y nomás nos están sobando el lomo como si fuéramos un gatito o un animalito. Y no se trata de eso. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, yo pregunto, ¿estaremos verdaderamente reflejando la luz de Cristo al mundo? Porque el mundo está en tinieblas y nos está rodeando. Nosotros somos la luz del mundo y el mundo no conoce a Dios, pero tampoco lee la Biblia. El mundo nos lee a nosotros, a los cristianos, ¿sí? Nos lee qué debemos, nos lee a nosotros y qué tenemos que hacer nosotros. Pues de ayudarles a encontrar el camino con la luz de quién, pues de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestro comportamiento. Yo ya les he dicho, cuando nosotros nos compartan a alguien, veamos su familia, veamos su matrimonio, veamos su comportamiento de la persona. Eso tiene mucho que ver. Dice en hebreo, dice, consideren la buena conducta de sus pastores. ¿Qué es eso? Juzguemos a la luz de la escritura cómo está su vida. Si alguien viene, pero está llevando una doble vida, pues yo no le voy a creer lo que me está diciendo. Porque en primer lugar, no es su testimonio y tampoco está cumpliendo con lo que dice la palabra. La sana doctrina se constituye de dos partes. Una es hablar la Biblia tal y como es, sin quitarle ni puntos ni comas, pero tampoco agregarle, porque dice la palabra que el que le quita o le agrega va a tener problemas, ¿sí? Entonces nosotros no estamos haciendo eso, estamos hablando la palabra tal y como el Señor la revela a su pueblo. Y cada quien va a recibir lo que considere que es para cada quien, porque aquí no lleva dedicatoria para nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra como es. Yo no tengo ningún interés en que la gente escuche, por algo, no, yo no tengo ningún interés. Mi único interés, o sea, porque soy yo, no, mi único interés es que la gente logre captar el mensaje y que vea lo importantísimo que es tener a Cristo en el corazón. Miren, sin Cristo no somos nada, sin Cristo no valemos nada, somos como trapos de inmundicia. Así dice Isaías, que todo aquel que no cree es como un trapo de inmundicia. Entonces yo les invito
Abran su corazón a quienes no hayan recibido a Cristo como su Salvador todavía. Abran su corazón. Él es el motivo de la Navidad. No hay otro motivo. Él es el motivo. Ahora, nosotros tenemos que enseñar las buenas nuevas a quien no los conoce. Tenemos que hablar la palabra. Debemos enseñarles que Él vino a la tierra a salvar al pecador. No importa que el enemigo de nuestras almas trate de tergiversar los verdaderos propósitos de Dios para nuestra vida. No importa. Que a nosotros no nos importe nada más que eso. Quien se quiera quedar, quien quiera seguir escuchando, pues qué bueno que sigue escuchando. Y el que no, bueno, pues yo no voy a estar acariciando a nadie, ¿verdad? Ni voy a estar diciendo mentiras con tal de que se quede. A mí me interesa que el mensaje se cumpla. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás no me interesa. Porque todo creyente que lo es de verdad debe tener algo claro. Que Jesucristo no solo es un hombre santo. Él es el Dios trino y eterno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ese Dios que vino a ser hombre para vivir todo lo relacionado a la vida humana, excepto el pecado. Por eso Él nos entiende, porque Él fue humano como nosotros. Si Dios hubiera querido, pues manda un elefante, pero pues el elefante no nos iba a entender. En cambio, el Señor Jesucristo sí, porque Él se hizo hombre. ¿Y cuál fue el propósito? Pues ese, precisamente, entendernos. Y Él vivió todo lo relacionado a nuestra vida, pero nunca cometió un pecado. Llevó los pecados de nosotros, sí, pero Él no cometió pecado. Eso es todo un misterio. Imagínense, aunque nació en un establo, mostró a un Dios rico en santidad, en amor, en misericordia, en justicia, en misericordia, y en amor, y en compasión. Por eso eso que Dios se hizo rico para que nosotros, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, no está hablando de riquezas materiales. Todos esos que enseñan esas cosas nomás están llevando a la gente a la codicia, a la avaricia. Y nosotros no estamos así. Nosotros queremos llevar a la gente a los pies de Cristo. Por eso es importante notar que por medio de ese nacimiento, Dios hace que Jesús rompa con el pecado de la humanidad caída, que además estaba esclavizada por el enemigo. ¿Y qué hace? Le devuelve todas las cosas a la obediencia de Dios. Y con su nacimiento transforma el desierto en un paraíso. Y las cadenas que nos esclavizaban se convierten en libertad plena. Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y la verdad os hará libres. Las cadenas rotas son. Bueno, ahora yo no sé ustedes, pero yo sí estoy muy feliz por la Navidad. Y me gustaría que esta época nos fuera propicia para predicar su bendita palabra. Para que enseñemos el verdadero propósito por el que Jesús nació. Que hagamos entender que las fiestas son algo secundario. El primer objetivo del nacimiento de Jesús no es la diversión, es la salvación del hombre pecador. Y si realmente le damos valor a ese nacimiento, entonces tenemos que entregarle nuestra vida para que ese propósito se cumpla. Ahora, si vamos más allá y decidimos celebrar alguna fiesta por este motivo, no olvidemos que el propósito principal de la venida de Jesús es que la salvación de los pueblos. Y por supuesto que no tiene nada de malo que celebremos. Eso sí, vamos a guardarnos de no caer en pecado. Vamos a guardarnos de qué comemos y qué bebemos. ¿Sí? Porque como sus discípulos sabemos que Cristo nos ha traído su luz. Pero lo que también es cierto, y ya se lo decía al principio, es que si solo sabemos del nacimiento de Jesús como una historia, pues seguirá siendo así mientras Cristo no nazca en nuestros corazones. Y entonces no nos sirve de nada celebrar sin el significado, porque no lo sabemos. Por eso tenemos que hacer que nazca en cada corazón, pues para que sepan por qué es la Navidad, ¿verdad? Así que para nosotros, los que creemos, ha nacido el Salvador. Y esa es una razón suficiente para estar gozosos. No demos lugar a la tristeza, a la depresión o a la ansiedad en estos tiempos que mucha gente está así. Porque ya ha nacido quien vino a destruir el temor de la muerte. Ya ha nacido quien vino a darnos la esperanza de una eternidad feliz. Estemos alegres, sabiendo que nuestro Salvador nació y nos llama a la vida.
Segunda a Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Enfoquemos nuestra mente y nuestro corazón en aquel que fue anunciado muchos siglos antes de su nacimiento. Y prediquemos la palabra, porque llegará el día en el cual regresará ya no como Salvador, sino como juez. Lo acabamos de leer. Hagamos que sea más real que nunca en nuestra vida y adorémosle en espíritu y en verdad como lo desea. Imaginando que nuestro corazón es un pesebre donde le permitimos descansar para que siga siendo el motivo de nuestro gozo. Termina el estudio recordando que la encarnación es de origen completamente divino. El ser humano se reconcilia con Dios por medio de la obra del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios no está limitado a lo material. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos. Recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube La Sierva de Jesucristo, le den like en mi nombre y aparecerá una lista de audios que estoy segura les edificarán. Feliz Navidad.